Hola a todos, mi nombre es Viviana Santiesteban y les doy la bienvenida a este segundo episodio de En el Corazón de la Energía, un podcast de Enel Colombia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es el medio ambiente y puntualmente el cambio climático y cómo esto tiene un impacto en la forma en la que generamos y distribuimos energía. En este episodio nos acompañan dos invitados muy especiales. Por un lado está Andrés Velasco, jefe de la División de Gestión de Recursos Energéticos Renovables, y también nos acompaña Fernando Torres, responsable de la operación de la red de Enel Colombia. Bienvenidos Andrés, Fernando, a En el Corazón de la Energía. Hola Viviana, hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Andrés, Viviana, muchas gracias por la invitación, a todos nuestros clientes por este tema tan importante que vamos a tratar hoy. Sí, sin duda es un tema que es bien importante porque además hemos visto cómo el cambio climático ha impactado la vida de todos. Ya no es algo que solo veamos en noticias o que sea algo lejano, sino que en nuestro día a día hemos estado expuestos durante los últimos meses a, por ejemplo, unas temperaturas muy altas en ciudades como Bogotá, donde no veíamos esos climas, ¿cierto? Es algo que no está normal definitivamente y que sin duda, pues esto nos ha traído unos retos bien importantes. De eso es lo que vamos a hablar en este episodio y también cómo Enel se ha preparado para enfrentar todas esas situaciones que han sido retadoras para que podamos continuar llevándoles un servicio de energía a los hogares de cada uno. Ahora sí, entremos en materia y para esto quisiera comenzar con Andrés, que es el experto en todos estos temas de clima y demás. Y quisiera, Andrés, que nos contaras qué tan cierto es esto del cambio climático. Es decir, cuáles son sus principales causas y cuáles son esos impactos específicos que tiene en nosotros. Viviana, el tema del cambio climático ha venido hablándose desde hace varias décadas, se ha venido estudiando por la comunidad científica y han convergido en que existen cambios significativos en el clima como históricamente se ha venido presentando. Y estos cambios han sido más acelerados en los últimos años que como se venían dando. Entonces, lo primero es indicar qué es el cambio climático, que a veces escuchamos qué es cambio climático y no lo tenemos como muy claro. En pocas palabras se puede decir que el cambio climático es una alteración en las condiciones climáticas de la Tierra, principalmente en este momento asociadas al calentamiento general, a la elevación de la temperatura en la Tierra. ¿Listo? ¿Qué causas tiene? ¿Qué impactos tiene? Lo vamos a ir desarrollando durante este podcast, pero pues es inicialmente mi percepción. Respeto muchas otras que dicen que el cambio climático no existe, ¿cierto? Hay muchos intereses detrás de esto, políticos, sociales, económicos, pero pues al final yo me baso en los hechos científicos y el cambio climático es una realidad que se puede evidenciar como tú lo mencionas. Así es, sin duda creo que todos lo hemos vivido, en especial en los últimos meses, y justamente en la temporada anterior de este podcast tuvimos un episodio especial dedicado al fenómeno del Niño. Tuvimos una temporada de sequía muy fuerte en Colombia que puso todo un reto para el sistema energético por el nivel de los embalses y demás, y necesitábamos la lluvia. Sin embargo, sabemos que las predicciones no han salido como se esperaban y por eso hoy todavía estamos un poco desconcertados con todo lo que está pasando con el clima en Colombia en general y pues en el mundo. Y a propósito de todos esos temas, Andrés, quisiera que nos detuviéramos un poco a entender esas causas del cambio climático. Sabemos que la acción humana tiene mucho que ver en esto y por favor cuéntanos para saber en concreto qué es lo que hace que esas alteraciones en el clima sean cada vez más fuertes. Bueno, empiezo por un tema importante y es cómo podemos evidenciar que existen alteraciones. La única forma de evidenciarlo es a partir de mediciones. Las mediciones de temperatura en la Tierra y de emisiones de CO2 están dadas, las primeras desde finales del siglo XIX y las segundas desde la mitad del siglo XX. Entonces, durante esta época se ha venido recopilando información, se ha podido documentar ese cambio, pero uno podría pensar, esto es una situación reciente. La historia de la Tierra tiene miles de años, ciertos millones de años, en donde esto ya pudo haber pasado y simplemente son ciclos naturales. Pero también hay, digamos, paleohistoria que se puede recuperar hoy a partir de las cortezas de los árboles, de los mismos anillos de los árboles, de núcleos de hielo extraídos
extraídos de Groenlandia, por ejemplo, que hablan del clima y de la composición de la atmósfera de hace muchos años. ¿Listo? Entonces, en esa parte, lo primero es decir, las evidencias se dan porque existen unos datos que son verificables. Ahora, ¿qué lo está causando y por qué se está acelerando? Pues tanto desde que se tienen mediciones, más o menos unos 130 años aproximadamente. Principalmente es la quema de combustibles fósiles para todas las actividades humanas. El otro componente importante está asociado a la deforestación, ¿cierto? ¿Qué hacen los árboles? Absorber el CO2. Con toda esta quema de combustibles fósiles estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, principalmente CO2. La industria ganadera y agrícola acelerada también genera un alto impacto de emisiones de gases que pueden llegar a ser todavía más perjudiciales que el CO2 y que pueden potenciar este cambio. Entonces, pues estos cambios principalmente se asocian a las actividades humanas. Hay actividades de origen natural o algunas causas que pueden venir de origen natural, pero la comunidad científica también ha demostrado que principalmente lo que estamos viviendo hoy se debe a la alteración que el hombre ha introducido en la composición de la atmósfera. Bueno, muy interesante todos estos datos que nos cuenta Andrés. Y ahora sí quisiera que entremos un poco a conocer cómo todas esas cosas impactan o se reflejan en la energía. ¿Cuáles son esos impactos o por qué estamos hablando de cambio climático y energía? ¿Cuál es esa relación que hay? Bueno, los impactos del cambio climático están dados en todos los sectores sociales económicos de la actividad humana, ¿sí? Principalmente uno ve problemas a nivel de salud, por ejemplo, un aumento de enfermedades asociadas a la temperatura, olas de calor. También tenemos efectos en la producción agrícola, tenemos efectos, por ejemplo, en la infraestructura que se construye. Ahora la infraestructura debe tener unas condiciones que antes no veíamos, ¿verdad? Y en el sector eléctrico, a nivel global, digamos, pues principalmente está asociado a que se requiere más energía porque la gente aumenta la demanda de energía, demanda más energía para refrigerar, para estar frescos. La misma cadena de producción pues demanda más transporte, más energía para producir más cosas. Estaba viendo recientemente que este tema de la inteligencia artificial, hoy que está tan de moda, ChatGPT y eso, hablaba que leía que una consulta a ChatGPT consumía demasiada energía. Imagínate todo lo que le estamos recargando. Entonces, a efectos de demanda en el sector se ha aumentado muchísimo. Y ahora veámoslo desde la generación, ¿cierto? Particularmente en Colombia. Colombia es un país donde el 70% aproximadamente de su matriz energética está basada en hidrología, en agua. Entonces, el cambio climático ha traído particularmente a Colombia la reducción de esos aportes que históricamente veníamos viendo. ¿Sí? Esto tiene muchísimas formas de ver, principalmente porque en lo materializable hay menos recursos, pero en la previsión también, que es importante para la planeación y para la gestión del recurso, pues nos genera falsa información. Tú lo mencionabas hace un rato, cada vez como que se vuelve más impredecible lo que esperamos, ¿no? Entonces, los efectos han sido unos factores climáticos extremos que no veíamos, y asimismo en los modelos que predicen estas alteraciones o que tratan de ver hacia el futuro qué va a pasar, pues son cada vez menos acertados, porque estos modelos suelen calibrarse con la información de lo que ha pasado antes. Hoy, ante todas estas cosas nuevas que están pasando, esos modelos se están quedando cortos y están sucediendo cosas que no esperábamos, previsiones que hacen los grandes centros de investigación en los que pues uno deposita la mayor parte de la confianza porque tienen grandes capacidades de cálculo con muchos científicos detrás de todo, empiezan a verse un poco debilitadas por estos mismos problemas del cambio climático. Entonces, en resumen, los efectos para el sector se dan desde un mayor consumo, un menor recurso disponible y una gestión más complicada de los recursos que esperamos vengan a futuro. Bueno, nos queda entonces clara esa conclusión desde pues esa parte de la gestión de los recursos energéticos y demás. Y ahora Andrés mencionó una palabra que me parece clave, que fue infraestructura por ahí, que ese es el tema clave para Fernando Torres, que nos acompaña hoy, responsable de operación de la red de Enel Colombia. Fernando, ya Andrés nos hizo todo el contexto del medio ambiente, de por qué ese cambio climático nos impacta, pero ya a la hora de entregar el servicio de la energía a nuestros clientes en Bogotá y en Cundinamarca,
cómo el clima nos pone un reto en la operación. De acuerdo, Vivi, yo creo que es importante, Andrés ya nos entregó el entorno que estamos viviendo, las necesidades día a día de toda la comunidad y cómo impacta nuestra red. Nosotros tenemos una red muy eficiente, una red que es muy compacta, una red que va desde las líneas de alta tensión, líneas de media tensión y un sistema de distribución muy robusto. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? Nosotros contamos con el 70% de nuestras redes aéreas, 30% subterráneas, que son afectadas por estos eventos climáticos. El evento climático que más nos afecta, las descargas atmosféricas. En la red aérea, al presentarse una descarga atmosférica, se presenta salida de nuestros circuitos, afectación de clientes y debemos, como en el Colombia, ser responsables de cómo energizar lo más pronto posible a nuestros clientes. Contamos con un centro de control, monitoreo de las 24 horas, unos sistemas SCADA de telecontrol, donde estamos validando las subestaciones, validando la red aérea, con equipos telecontrolados, con una operación remota muy eficiente que nos entrega disminución de tiempos de restablecimiento, nos entrega operaciones seguras y nos entrega una continuidad del servicio, que es lo que buscamos día a día en nuestra organización. Súper, es decir, todo el tiempo cuando hay estas, no sé, una tormenta que tiene rayos y demás, esto puede tener un impacto directo y dejar sin servicio a algunos clientes, y desde Enel lo que hacemos es monitorear constantemente esa red para poder solucionar en el menor tiempo posible esas afectaciones. Correcto, eso es lo que hacemos adicional a todos los temas de medidas técnicas como cuáles, por ejemplo, redes compactas en zonas donde tenemos muchos árboles. Entonces, estas redes compactas que nos permiten que, a pesar de que se presente caída de ramas, caída de árboles sobre la red, no se presenten cortes de servicio, se mantiene una continuidad y ya nuestros equipos posteriormente en terreno hacen todos los trabajos que deban realizar para normalizar la red. Yo tengo una pregunta frente a ese tema, y es, por ejemplo, cuando está la lluvia muy fuerte, los equipos, las cuadrillas de Enel salen a solucionar el problema, pero hay momentos en los que no pueden operar por el riesgo que genera esa mezcla entre agua y electricidad. De acuerdo, esa pregunta es muy importante. Los equipos en terreno, primero está la condición de seguridad para ellos. Cuando tenemos descargas, lluvia fuertes, no se puede intervenir la red. Entonces ahí opera pues todo nuestro sistema de telecontrol. Ya cuando el equipo debe intervenir, contamos en algunos momentos con unos kits de lluvia que son muy importantes para algunas intervenciones muy básicas, muy rápidas que se pueden hacer y que no podemos restablecer el servicio. Pero en condiciones normales nuestros equipos no pueden intervenir, porque una descarga atmosférica sobre una línea de transmisión, sobre un circuito de media tensión, puede afectar la integridad de nuestros equipos en terreno. Claro, y la seguridad de las personas, de la operación y de las comunidades, pues siempre debe primar en cualquier tipo de trabajo que estemos haciendo. Ya que hablamos de temporada de lluvias, justamente, Andrés, ¿qué se espera que llegue en una próxima temporada de lluvias? Vamos a tener unas tormentas muy fuertes, es decir, veníamos de una sequía que fue muy dura, ahora va a empezar a llover, como dicen, como que el cielo está roto. Para responderte, Viviana, tengo que remontarme al fenómeno de variabilidad climática que más nos impacta acá en Colombia, o al menos con el que todos estamos muy familiarizados, que es el fenómeno del Niño, el ENSO. Desde el 20, 21 y 22 vivimos 3 niñas consecutivas en las cuales los aportes hidrológicos, digamos el agua que le llegó al sistema eléctrico y a las ciudades, pues en general fue por encima de lo esperado. O sea, llovió mucho. Llovió más de lo que llueve regularmente. Listo. El año pasado se dio el fenómeno del Niño, donde pues no fue el impacto no fue tan notorio como lo esperábamos, pero este año, con el rezago del Niño, mientras terminaba y pasaba a la neutralidad, que es como regularmente sucede, sí se empezaron a dar algunos meses muy secos en precipitación, particularmente abril, por ejemplo. Este año es un mes que ha marcado récords en el registro histórico de las lluvias, de las precipitaciones y de las afluencias al sistema interconectado nacional. ¿Qué están viendo los modelos y qué veían los modelos desde este momento? Veía que este segundo semestre iba a estar cargados de mucha lluvia. Todos los modelos que nosotros monitoreamos, empezando por el IDEAM, por la NOAA, por modelos europeos, japoneses, etcétera, todo lo que nosotros seguimos mostraba un aumento en la precipitación. Pero lo que nos hemos encontrado es, en esta transición, en este momento todavía la Niña no se ha consolidado, se espera que se consolide, pero
en esta transición esperábamos muchas precipitaciones y en realidad se acaba de marcar el septiembre más seco del sector eléctrico también, en algunas cuencas importantes. Entonces, la expectativa de una niña para Colombia, para la región andina, donde está ubicado principalmente el Sistema Interconectado Nacional, es de muchas lluvias. Sin embargo, las condiciones climáticas, como se han venido dando, no han respondido a la expectativa. Te diría, para concluirte algo, se esperan lluvias, pero como en todos los pronósticos, cualquier cosa puede pasar. O sea, cada vez está siendo más difícil también predecir cómo se van a dar esas condiciones climatológicas y de hidrología, porque ha sido un poco desconcertante por el cambio climático, justamente. Correcto. Los modelos, como lo mencioné hace un ratico, cada vez les cuesta más saber lo que viene, dado que lo que estamos observando difícilmente lo ha visto en el pasado. Bueno, y ante ese panorama que nos plantea Andrés, que se aproximan lluvias, Fernando, ¿cómo se está preparando la operación de Enel para hacer frente a esas posibles afectaciones en el servicio de energía? De acuerdo, y aquí hay varios frentes. El primer frente, el tema de la red, cómo fortalecer la red, cómo hacer una red más robusta, más resiliente a todos estos eventos climáticos. Lo primero es todas las inversiones que realiza la organización, los cambios de infraestructura, modernización de la infraestructura y protección de la misma. El segundo punto va enfocado al tema de mantenimiento fuerte a nivel de podas en nuestro sistema para evitar pues la salida de los circuitos por este tema. Y el otro tema está asociado a las inundaciones, el sellado de nuestras subestaciones subterráneas, todo el tema de los ciclos de desagüe de las mismas y cómo cada una de estas intervenciones deben ser más seguras y más efectivas para nuestros clientes. Podríamos decir que en esas condiciones difíciles, cuando hay una tormenta y demás, se pueden presentar retrasos a la hora de atender o de solucionar una falla que se esté presentando en el servicio. Correcto, y digamos ahí el tema fundamental es el desplazamiento de los equipos. Desplazamiento de los equipos que a nivel Bogotá se da por el tema de semaforización. Al perder nosotros la energía, perdemos la semaforización y la llegada de los recursos a terreno. Una vez hemos operado nuestros equipos telecontrolados, se retrasa y demora por la normalización del servicio. A nivel Cundinamarca es otro tema un poco más complejo, que se presentan deslizamientos, se presentan cruces de ríos que retrasan la llegada de los equipos a terreno y las normalizaciones se van un poco más de lo esperado. Bueno, y ahora desde la parte de la generación de la energía, ¿cómo se está preparando Enel, Andrés? ¿Qué está haciendo la compañía para tener una mejor gestión de los recursos? El tema del cambio climático, como lo mencioné hace un rato, se ha venido moviendo desde hace mucho tiempo y la compañía se ha venido preparando para esto desde hace varios años. Lo primero es que ha aumentado la apuesta por las energías renovables. Acá en Colombia principalmente somos los mayores productores de energía solar fotovoltaica. Tenemos, digamos, esa es como la principal apuesta con la que estamos trabajando hacia el futuro. Igual nuestros recursos en Colombia son principalmente hidro, que también es una energía limpia, sin embargo pues hay que gestionarla adecuadamente. Siempre hemos pues actuado con responsabilidad, llevando los embalses a los niveles adecuados para poderlos recuperar en las siguientes épocas invernales, por ejemplo. El tema, tenemos una planta térmica también con la que trabajamos pues también responsablemente. Si bien la estrategia de descarbonización de la compañía viene desde hace algunos años, todavía por necesidades del sistema y de la operación, no solo en Colombia sino a nivel mundial, pues se mantienen algunas plantas que dan ese soporte necesario mientras vamos saliendo a flote con las nuevas energías, con la nueva forma de entregarle energía al país. Bueno, nos queda muy claro entonces cómo las energías renovables también están cumpliendo un papel fundamental o lo empiezan a cumplir ante todo este panorama tan retador que tenemos por causa de los efectos del clima. Ya para irnos acercando hacia el final de este episodio, quisiera preguntarte, Fernando, ¿cómo nos podemos preparar los colombianos, las personas que vivimos en Bogotá y en Cundinamarca para toda esta temporada que viene? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos darían desde Enel para hacer un buen uso de la energía? Primero, lo que tú dices, el uso eficiente de la energía es fundamental. Vemos que día a día es más complejo el tema de generación, se van modificando los modelos, va variando como las fuentes, entonces siempre el uso eficiente de energía va a ser importante en todo momento. Es decir, no desperdiciar. No desperdiciar la energía, correcto. Segundo, los temas asociados a la limpieza, al no arrojar basura. Lo hemos
escuchado nosotros desde niños todo el tiempo, pero es una realidad. O sea, cada vez que estamos generando basura, hacemos taponamientos, hacemos todos estos temas asociados al bloqueo de los canales que tenemos, entonces es importante garantizar que no arrojemos la basura donde no debe ser. Eso es fundamental. Tercero, a nivel de energía y electricidad, si se identifica algún riesgo, algún árbol cerca a la red, algo que esté generando chispas, están las redes de apoyo, están los temas de emergencia, entonces por favor comunicarlo, no tratar de retirar ningún elemento de la red, no tratar de tocar nada, retirar en ningún momento. Nosotros tenemos una línea 24/7, entonces utilicemos, está la red de apoyo, está el 123, entonces todos estos canales están disponibles y reportemos cualquier riesgo que identifiquemos cerca a nuestras viviendas, cerca a nuestras familias, y con esto ¿qué lograremos? Una intervención más rápida, más segura y más oportuna para evitar cortes de energía. Bueno, estas recomendaciones me parecen muy importantes porque es que además entra también a jugar un tema de seguridad. Por ejemplo, al momento de intentar hacer contacto con algo de la red puede resultar pues algo muy mal. Entonces, clave poder pedir apoyo a través de las líneas de atención de Enel Colombia o a través de las autoridades de la línea de emergencias 123 ante cualquier situación que se presente, ¿cierto? Listo, perfecto. Y Andrés, quisiera ya para cerrar, quisiera saber ya desde ese espíritu y del cuidado del medio ambiente, ¿qué podemos hacer para aportar a que ese cambio de clima, ese impacto climático no sea tan fuerte? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? Sí, Viviana, el tema es un tema global, ¿no? Es un tema que involucra a todo el mundo. Muchas personas pueden decir, mi cepillo de dientes de bambú no hace nada comparado contra Taylor Swift viajando a comprar el pan en avión, ¿cierto? Pero en realidad las acciones que hacemos cada uno de nosotros sí le aportan al problema, a la mitigación del cambio climático. Lo acaba de mencionar Fernando, la reducción de la demanda de energía es una de ellas. Simple apagar la luz en su casa que no esté usando, desconectar los elementos que no esté usando, ese es un primer punto. El consumo moderado de agua, una dieta un poco más consciente, entendiendo que la agricultura y la ganadería extensiva puede llegar a generar mayores gases de efecto invernadero. Entonces, no sé, pensar un poco mejor en la forma en la que nos alimentamos, en la forma que consumimos, ¿no? Porque también estamos en una sociedad consumista que yo quiero esto, pero al final toda esa producción acelerada de cosas desechables en algún momento terminan consumiendo más recursos energéticos, naturales, que al final sí está al alcance de nosotros hacer mucho por eso. Es más o menos la visión que yo tengo de lo que podemos hacer cada uno. Bueno, pues estas recomendaciones creo que son muy claras y fácilmente aplicables por cada uno en el día a día, porque ya no es como esperar a que globalmente se haga otro cambio, sino entender que el cambio empieza por cada uno cuando soy consciente de cómo estoy usando la energía que me llega a mi casa, cuando por ejemplo desconecto un cargador de celular, que es algo muy usual que tendemos a dejarlos conectados por ahí, pero pues todas estas cosas van sumando y podemos hacer la diferencia con estas acciones. Muchísimas gracias Andrés, Fernando, por participar en este episodio de En el Corazón de la Energía. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión para seguir hablando de estos temas tan interesantes y de este panorama global que sin duda es un reto para todo el mundo, para nosotros en la manera en la que llevamos la energía, pero también para nosotros como ciudadanos con esa responsabilidad que tenemos con nuestras acciones. Y muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto haber estado acá. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Por último, solo me queda recomendarles que cuiden su energía, y para eso nosotros desde Enel tenemos una campaña que estamos impulsando a través de nuestras redes sociales con información, con consejos para que todos la podamos aplicar en nuestras casas, que es Cuida tu Energía. Si ustedes buscan en las redes sociales numeral Cuida tu Energía, ahí van a encontrar esos tips que les damos desde acá con información muy relevante para que cada uno pueda hacer la diferencia. También queremos escuchar sus comentarios, sus preguntas sobre este tema. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @enelcolombia en todos los espacios, o también consultar nuestra página web www.enel.com.co. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en un próximo episodio.